Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas a un nuevo coloquio del IAFE. Hoy tenemos el gusto de tener la visita de Julio Navarro y bueno, para eso le voy a ceder la palabra a Daniel, que diga algunas palabras acerca de nuestro visitante de hoy. Dale. Bueno, breve, pero como a Julio Navarro tengo la suerte de conocerlo desde hace varios años, quería decir algunas palabras que espero me autorice. Espero que no me quede mal. Como decía, tengo la suerte de conocerlo desde hace, bueno, un montón de años, más de lo que vamos a querer reconocer. Nos conocimos como, él hizo la licenciatura, el doctorado en la Universidad de Córdoba y después hizo un postdoc en el Center for Astrophysics de la Universidad de Harvard. Y ahí nos encontramos, coexistimos durante un año o 2 años. Entonces aprendí a conocerlo mejor. Ahí arrancó su carrera, su brillante carrera como investigador. Una persona muy creativa, muy talentosa, muy productiva. Pero yo sé que tiene otros talentos que quería brevemente mencionar. Es un excelente babysitter. Cuidó de mi hija en varias ocasiones en aquellos años. Un gran guitarrista, cantante promedio, porque en realidad yo lo conocí a él en una reunión de la Asociación de Astronomía en el año 84 en San Juan, que se armó ahí una especie de fogón improvisado. Él estaba en el centro de ese fogón y yo ahí lo conocí por primera vez. Gran jugador de voleibol, habla fluidamente varios idiomas: italiano, francés, portugués, inglés británico, inglés americano. Santiagueño. Habla cordobés a pesar de no haber nacido en Córdoba. Y bueno, en algún momento se ve que se cansó de cuidar hijos ajenos y de jugar al vóley y se dedicó de lleno a la astronomía. Entonces, desde entonces publicó más de 130 trabajos. Y tiene un impacto H altísimo, de 90, si uno mira en Scopus, 110 si uno mira en el Google Scholar. Un paper muy famoso, pero no es el único, como digo, tiene más de 130, el Navarro, Frank and White, que habla sobre los perfiles de densidad de halos de materia oscura del año 97, que tiene más de 10.000 citas. Y bueno, agradezco que él haya dedicado parte de su tiempo para venirnos a visitar, siendo que está en Buenos Aires por unos días, y bueno, él nos va a hablar de eso que figura ahí en la pantalla. Gracias. Bueno, bienvenido. Bueno, pues mil gracias por la invitación, por tenerme aquí, por darme cobijo por una tarde. Quería contarles un poco. Yo y el IAFE nos conocemos hace muchos años, como decía Daniel. También conozco mucho a Pablo Maguas, que fue el que me hospedó, en verdad, el primer día que yo estuve en Boston, sin cuya ayuda no estaría aquí para nada, así que fue... Otro babysitter también. Tengo una relación con la gente del IAFE desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que quería contarles hoy, para ir más a la ciencia directamente, es esto, acerca de las propiedades de Cold Dark Matter en escalas no lineales, como se llaman, escalas galácticas y subgalácticas. Voy a apagar esto. No sé si... Sí. Para que duerman tranquilos, qué sé yo. Apagar la luz, cosa que quieren hacer una siestita, les puede venir bien. Yo creo que se ve un poquito mejor así. A mí me gusta más fácil. Aquí es como estar bajo la luz parece Coldplay aquí. Hablando de eso, fui a Santiago. Por eso en Santiago todo el mundo canta, todos tocan la guitarra, todos tocan bien, cantan bien, excepto yo. Más o menos de una reunión de amigos, pues canté una chacarera, una samba, no sé qué. Y la hija de uno de mis amigos me dice, ahora entiendo por qué sos astrónomo. Dice. O sea, no fue... Bien, dejémoslo ahí entonces. No traje la guitarra por si acaso, así que no se preocupen. Bien, hablemos de Cold Dark Matter. Entonces, supongo que la mayor parte de ustedes sabe de qué estoy hablando. Es el modelo estándar de la cosmología, en el cual basado en mediciones de... No creo que había que apretar por ahí. Esto no. Algo que no tenía que apretar. Vamos a volver.
vamos a dejar esto aquí, tranquilos. Bueno. Entonces, basado en mediciones del universo temprano, el universo más lejano que podemos ver con luz, es decir, en el momento en el cual el universo se vuelve transparente, esa reliquia de ese universo es lo que nos viene en el fondo de la radiación de microondas, que ahora tenemos mapas de muy alta fidelidad. También podemos medir la estructura del universo, en ese momento, por supuesto, midiendo la luz en ese momento, también la estructura en gran escala del universo, medida la distribución de galaxias en grandes escalas. Y eso nos ha llevado ahora a creer, o a tener, al menos a poner parámetros sobre un modelo, un paradigma, si quieres, de formación de estructuras en el universo, en el cual la mayor parte de la energía del universo está en algo que desconocemos, pero es energía oscura. La mayor parte de la materia que gravita en el universo está en algo que llamamos materia oscura, y un mínimo está en la materia bariónica que hace nuestros cuerpos, nuestros planetas, el Sol, etc. Entonces, lo interesante de aquí es esto, ¿no? O sea, hay estructuras en el universo. En estas escalas, hace mucho tiempo, cuando el universo era 1000 veces más chico que hoy, esta es mucho más reciente, por supuesto, esta estructura, y de alguna manera ha ido desde esto, que son fluctuaciones muy grandes, a esto, que son fluctuaciones muy grandes. ¿Cómo se entiende esta formación de esa estructura, ese desarrollo de esa estructura? La forma, un puntero ahí atrás. Sí, esto. Dos. ¿Sabes usarlo? No, este para los que están en la primera fila y los demás allá. Bien. Es analógico. Exactamente. Ahora, bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que medimos? Cuando hablamos de estructura en el universo, ¿a qué nos referimos? Pues medir la estructura del universo de muchas formas, ¿no? Una es, como les decía, ir medir distancias a galaxias, por ejemplo, o a cuásares, o algo que trace la estructura del universo. Este es un mapa de la distribución de galaxias, uno de los redshift, los surveys de redshift de galaxias, y entonces uno puede saber cuántas galaxias hay a una cierta distancia. ¿Okay? Eso lo podemos medir de diferentes maneras, y lo que hacemos para medir esto es lo siguiente. Tomamos, por ejemplo, digamos, un cubito o una esfera de una cierta dimensión y decimos, contamos cuántas galaxias hay en esa esfera. Entonces, ponemos esta esfera en diferentes lugares y, por supuesto, eso lo hacemos muchas veces. Tenemos una media de número de galaxias o de masa, si queremos, en esa esfera, y hay alrededor de esa media una cierta variación. Esa estructura que dice que hay variación en esa medida. Una esfera, como aquí, tomo el promedio, esa es la media, y hay una variación. Mido, por supuesto, la RMS, o la variación estándar de esa. O sea, cuánto fluctúa en esa escala. Por supuesto, puedo cambiar el tamaño de la esfera, ser la más grande o ser la más chica, y calcular cuál es esa variación, cuál es esa variación estándar de esa medida. Y eso es lo que podemos medir en usando diferentes trazadores, podemos medir a diferentes tiempos y en diferentes escalas. Podemos tomar esferas grandes, esferas chicas, y lo que se pone, entonces la forma que se grafica esto es poner la masa media de esa esfera, o el tamaño de la esfera en una forma, de esta manera, y después en esta otra forma la varianza, o la variación estándar de esa medida. Esto es una cuantificación de cuánta estructura hay en el universo, ¿sí? En diferentes escalas. Hay muchas cosas que decir de esta medida bastante simple, ¿no? ¿Sí? Primero, estas medidas son medidas hechas con muchas cosas diferentes, ¿no? Desde el fondo de operación cósmica, aquí en masas muy grandes, hasta aquí, que se hace en general con desviaciones de la luz, medidas en diferentes surveys panorámicos, pero son medidas de la misma cosa, de cuánta es la varianza en la masa en función de la masa. Y hay varias cosas. Otra cosa interesante es que estas mediciones se hacen en diferentes tiempos. Esto, por supuesto, se hace cuando el universo es 1000 veces más pequeño que hoy. Estas se hacen bastante cercanas ahora, estas también, y algunas intermedias. O sea, esto se hace una medición de esta variación en masa en diferentes tiempos. La razón por la cual lo podemos poner en el mismo gráfico, la estructura del universo van cambiando con el tiempo, es que tenemos alguna forma de
de saber cómo una variación de una varianza a un cierto tiempo, en cierta masa, va a cambiar con el tiempo. Entonces, y eso depende de cómo son los parámetros cosmológicos. Y esa es una de las razones por las cuales creemos en este modelo que les conté antes. Esto de la materia oscura, de la energía oscura. Es raro eso, ¿no? Es decir, la energía oscura, por ejemplo, hace que la expansión del universo cambie de signos, que ahora se acelera, antes se deceleraba, cosas así. Una razón por la cual creemos en eso es que si uno no pone eso, estas curvas están todas desfasadas. Esta está más por debajo, esta está más por arriba, etc. Si uno pone esa energía oscura, este cambio en la expansión del universo, todas se alinean sobre una sola línea. Es una de las formas de creerse en esta energía oscura sin ni siquiera creerse en las supernovas. No hay supernovas, no hay nada de esas otras cosas que le valieron el premio Nobel, por supuesto, a mucha gente. Me parece que esta cosa anda bien, más o menos. La otra cosa es la forma de esto. Esto no es una línea. En astronomía estamos, no sé en física, pero en astronomía tenemos 2 o 3 puntos y empezamos una línea, ¿no? Una línea, un power law, y un zero point, y el exponente, esas cosas así. Esto no es un power law, se curva de una cierta manera. La razón por la cual se curva es porque el universo tiene 2 fases y transiciona de una fase a la otra, ¿no? Es una fase en la cual, cuando era mucho más pequeño, en el cual la densidad de energía estaba casi toda en la luz que comprimimos la luz, se va más atrás en el tiempo, comprimimos la luz se calienta y se parte de fotones, la energía por fotones más grande, entonces domina. Y después transiciona, cuando la luz se expande, a un momento como ahora, en el cual la luz no es importante, la materia es más importante que la luz. Esa transición es smooth, ¿sí? Pasa de uno al otro, pero deja esta forma de por medio. Y todo se inicia de un power law, como decíamos antes, ¿no? Uno toma estos 2 o 3 puntos de aquí, hace un power law, son una línea así. Eso es lo que llamamos un espectro de potencias, si uno puede caracterizarlo de esa forma también, que decimos que es scale free. Todas las escalas son similares. Esto se transforma en la transición del universo. Y esa transición es muy importante, podemos ver, así, no ver, pero medirlo, ¿no? Así, por ejemplo, explica esto por qué, si fácilmente sobre scale free, por ejemplo, para decir algo, ¿no? Sobre scale free, todas las escalas son iguales, ¿sí? Lo que sale de la cuántica y de la inflación, entonces todas las estructuras galácticas serían iguales, serían similares. Una galaxia enana tendría la misma dispersión de velocidades, por ejemplo, que una galaxia grande, y que un cúmulo de galaxias, y que un supercúmulo de galaxias. Y eso no es así, ¿sí? Un cúmulo de galaxias, las galaxias se mueven a 1000 km por segundo relativo a la otra. En nuestra galaxia, las estrellas se mueven alrededor del centro galáctico a 200 km por segundo, o sea, menos de 1000. En una galaxia enana, las estrellas se mueven a 10 km por segundo, a 20, a 30 km por segundo. Las cosas que son menos masivas, su velocidad de dispersión característica, su velocidad característica es menor. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué es así? ¿Por qué es que una galaxia enana tiene velocidades pequeñas comparadas con un cúmulo de galaxias? Viene de esto, de esta curvatura que está aquí. Bien, más cosas que podemos leer de esto. Miren los números aquí, son pequeños, ¿no? De menos 6, de menos 5, de menos 4, de menos 3. Eso quiere decir todas estas fluctuaciones que se pueden medir muy claramente con errores que son pequeñísimos, ¿no? Están en etapa lineal. O sea, toda esta es una física que más o menos se puede hacer prácticamente con teoría de perturbaciones. Uno pone una métrica, perturba, se expande y uno puede sacar cosas que puede hacer bien. Todas esas cosas, hay más que podemos ver de esto. La otra es la normalización de estas perturbaciones. Esto podría haber sido lo mismo, pero por ejemplo una normalización que es diferente. Aquí puede ser así, pero mucho por encima de lo otro. ¿De dónde sale esa normalización? ¿Por qué cuando el universo se hace opaco o transparente, depende de cómo uno lo mire, y deja el fondo de radiación cósmica, por qué tiene esa normalización? ¿Por qué es 10 a la menos 5 en escalas de 10 a la 21? ¿Por qué no es de 10 a la menos 4, 10 a la menos 3? ¿De dónde sale ese número? Eso nadie lo sabe. Eso no tenemos ninguna
buena teoría a priori que nos dice tiene que ser 10 años. El modelo de inflación, el cual la gente trata de predecir esto, pero nadie lo sabe en verdad. Pero nos dice, esta normalización nos dice, por ejemplo, que en la masa, que si uno va a la masa de 10 a la 15, por ejemplo, aquí, esta es la masa de un cúmulo de galaxias, mira aquí del orden de 1, eso lo podemos traducir en una velocidad de dispersión típica. Esta normalización es la que nos da esa velocidad que yo les decía, característica de un sistema de la masa. Y por último, esta curvatura y todas estas cosas se pueden explicar bastante sencillamente con un solo parámetro, una sola idea. Esa idea es que la materia que domina gravitacionalmente el universo, que es una materia oscura fría, nace de algún momento después del Big Bang, es un relic térmico, como lo llamamos, de algunas transiciones de física de partículas en el universo temprano, y en el cual no hay ninguna velocidad característica, velocidad característica muy pequeña comparado con las velocidades características de estas masas que estoy dibujando aquí. Entonces la pregunta que nos hacemos, otra cosa, aquí vamos a 10 a 15, ¿no? ¿Sí? 14, 13, 12, esta es la masa característica más o menos de una galaxia grande, como la nuestra, como la Vía Láctea. ¿Sí? Aquí no hay datos. Para cosas más pequeñas no hay datos porque primero son muy pequeñas y entonces no podemos observarlas a grandes distancias cuando todavía están en su época lineal. Lo único que tenemos son reliquias no lineales. Podemos observar galaxias enanas, que son las que están a la izquierda de aquí del valor último, pero las observamos hoy o muy cerca ya muy tarde en el universo, cuando ya han colapsado y ya se han evolucionado. Entonces ya son no lineales. Entonces ahí tenemos que saber cómo interpretar esas observaciones. Ya no tenemos mediciones lineales, no sabemos cómo continúa este espectro de potencias hacia escalas más pequeñas. Por ejemplo, podría continuar de diferentes formas. Este es un ejemplo. Este está dado vuelta. Como ven, la masa va por un lado por el otro, se le puede dar vuelta. Ahora se parece al anterior, ¿no? Sí. Bueno, lo que les mostraba antes termina aquí más o menos. Terminaba aquí. Esta es la parte que les mostré antes. Y estas son extensiones por, no sé, décadas y décadas y décadas y décadas, ¿no? Y esto va de 10 a la 12 masas solares, que les decía, hasta la masa de la Tierra, más o menos aquí. Estas son extensiones. En este esquema de materia oscura fría, donde no hay ninguna velocidad característica, esta curva está dada solamente por esa transición que les decía, de cuando el universo está dominado por radiación a materia. Esta curva está perfectamente fija, tiene una posición, un logaritmo aquí, una asíntota, así que se puede calcular analíticamente. Y esta es la curva analítica. Si uno tiene algo característico ahora en esta, por ejemplo, si esa materia oscura fría tiene una velocidad característica inicial, ¿no? Con la cual se forma, esa velocidad característica se traduce, si quieren, en una velocidad de escape. Es decir, cuando se crea algo tiene 10 km por segundo de velocidad de dispersión inherente, todas las cosas que tienen una velocidad de escape de 10 km por segundo o menor, la materia oscura no puede colapsar en esas escalas, desaparece. Entonces el espectro de potencias tiene un cutoff, que le llamamos, donde básicamente va a cero. No hay estructuras menores que una cierta masa, y ese límite menor tiene que ver con la velocidad de dispersión de la partícula cuando se genera. Entonces, distinguir entre estas cosas es saber si es que hay algún cutoff, o sea, cómo es el comportamiento del espectro de potencias del universo en escalas menores a las escalas de la Vía Láctea, más o menos aquí. ¿Sigue así o se corta de alguna forma, etc.? Y para eso tenemos que tener predicciones acerca de qué es lo que predice este modelo de materia oscura fría y compararlo con las observaciones. Bien. Todo esto parecía ser muy bien, parece que andábamos bien. Uno se mira este que les decía aquí antes, este que les mostraba. Creo que voy al otro lado. Eso que mostraba antes. Tener una teoría que tiene básicamente un solo parámetro y en el cual uno puede explicar cosas por orden de 10 órdenes de magnitud. No es trivial. Algo tiene que estar bien esto. Y aunque a uno no le guste la materia oscura fría,
cuando uno descubre la teoría verdadera, se va a dar cuenta que se parece mucho a la teoría de materia oscura fría. ¿Sí? Cuando uno conoce a alguien que le gusta mucho, ¿no? ¿Sí? El hermano también te gusta, ¿no? ¿Sí? O algo así, o el primo. Cosas así, ¿sí? Va a ser muy similar. ¿Sí? Bueno, puede que no lo haya encontrado todavía, pero ahí está, en buen camino. Bien, vamos entonces a... ¿Cuál es el problema de la materia oscura fría? Bueno, una, ¿qué es la materia oscura fría? ¿No? ¿Sí? Si es que es en verdad algo que se produce en las partículas inicialmente, bla, 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 ¿cuál es alguna interacción tiene que tener? ¿No? ¿Sí? No puede ser tan perverso el universo de darnos una cosa que no se puede medir. ¿Sí? Bueno, parecía ser que es perverso porque no lo podemos medir todavía. La gente al principio decía, bueno, es la weak interactions, the weakly interacting massive particles, WIMPs, no sé si han oído hablar de eso. Es weakly interaction. O sea, weakly interaction, ¿qué es weakly interaction? Estos neutrinos y esas cosas que hace el neutrón raro. Y que es el Z-boson y el W-boson y todas esas cosas. Bueno, bien. Imagínate que tenga algo que se parezca al Z-boson. ¿Sí? Entonces uno prediría, si quiere explicar la materia oscura fría, que para una dada masa tendría esta cross-section, por aquí más o menos. Donde está el azul. Eso se midió ya en los 80, se dio cuenta que no había nada. No había ninguna interacción que interactuara con este Z-portal que le llaman a ese nivel. Entonces no es el Z, pues el Z-boson pero con otro constante de coupling que es 10 al menos 3 del otro, pues este de aquí. Tampoco es. Otras mediciones ya, que se y algo, lo cual dicen que esto no puede ser. Entonces ahora que la gente dice, no, tal vez sea el W-portal, no es el Z-boson. Por alguna razón el Z no funciona, el W tiene que funcionar, bla, bla, bla. Y estamos aquí, más o menos. Y aquí es donde hemos llegado más o menos ahora. Y el problema es que si va un poquito más y no se descubre nada en estas detecciones que la gente trata de hacer en minas, vamos a llegar a esta parte rosita, que es cuando las interacciones que uno espera, que vienen de neutrinos, que producidos en procesos galácticos fuera de la galaxia y en todo el universo, empiezan a contaminar la señal. Entonces ya no sabes, está midiendo neutrinos o está midiendo materia oscura. Y entonces ese es el problema, que parece que estamos casi al borde de no poder descubrir nada, al menos directamente en el laboratorio. Entonces es un problema de la materia oscura fría, que no hemos encontrado al menos el candidato más obvio que teníamos para ella. Hay otros candidatos, no es que esto no funcione, quiere decir que lo que hemos buscado todavía no ha funcionado. La otra idea de la materia oscura fría es que es su propia antipartícula. O sea, que se aniquilaba entre ellas, digamos, al principio del universo, y cuando no se expandió muy rápido, dejaron de encontrarse entre ellas y dejaron de aniquilarse. Pero hay lugares en el universo donde la materia oscura es bien densa, ya vamos a hablar de eso en un segundo. Cuando es bien densa, hay una chance de que la materia oscura pueda colisionar con ella misma y entonces aniquilarse. Y eso es lo que uno espera en el centro galáctico. En el centro de la galaxia, uno esperaría que en el centro de la galaxia hay tanta materia oscura, está tan junta que de vez en cuando dos materias se cruzan, pum, algo pasa, explotan, nadie sabe exactamente qué pasa, porque nadie sabe qué es lo que es, pero siempre en este tipo de aniquilaciones aparece un fotón. Algún fotón va a aparecer. Y si uno mira las masas de aquí, uno puede decir que son 100 GeV, 10 GeV, todos estos gamma rays, ¿no? Todos rayos gamma. Entonces uno va y mira el rayo gamma, y este es de Fermi, mira el rayo gamma, encuentra esto, claramente la mayor parte de los rayos gamma viene de la galaxia, por eso aquí no va a dejar mentir en eso, ¿sí? La galaxia uno puede decir, bueno, saquemos la galaxia encima, la galaxia es aburrida, qué sé yo, saca encima, te quedan estos, te quedan pulsares, quedan cosas, y no tratas de sacar todo del cielo también, y te quedas con algo así, un exceso de rayos gamma en el centro. Que mucha gente tiene las ganas de decir esto es, bueno, estos son rayos gamma extra que vienen de una población vienen de la aniquilación de la materia. El problema es que mucha gente no se lo cree. Mucha gente no se cree. Creo que la mayor parte cree que hay un exceso sobre las fuentes que uno conoce. Ahora, ¿cuál es la razón de ese exceso? No se ponen de acuerdo. Uno de los trucos que la gente usa, bueno, ¿cuál es el espectro de rayos gamma de este exceso? Y se parece a una cosa así, más o menos. Este espectro es muy parecido al espectro de un pulsar. Creo que los pulsar en omega 100 están aquí de la misma forma. Entonces la gente dice,
puede que aquí sean pulsares que no están resueltos, que hay muchos, y que la suma me da esta radiación. Entonces la gente no se pone muy de acuerdo con esto. Y hay gente que van, que vienen, y hay gente que dice que sí, gente que no. Todavía estamos ahí discutiendo. Creo que nadie está convencido. Todo el mundo está convencido que es bastante más difícil de lo que pensaba antes de empezar a trabajar en esto. Creo que eso es lo cierto. Bien, entonces ese es como dos crisis de materia en la materia oscura. Desde el punto de vista más astrofísico, esto es como más de físico que hablan de W boson y cosas así, gamma rays, es como muy físico. Yo soy más astrónomo, ¿no? Es una cosa más simple que eso, ¿no? Entonces, ¿qué otras crisis hay? ¿Vale? Otras crisis de la materia oscura, fría al menos, y que ocurren en escalas pequeñas. En estas escalas, como decía, que tenemos una predicción del espectro de potencias, pero no tenemos medidas en escalas lineales, solamente en escalas no lineales. Y esas predicciones, al menos las más simples de las predicciones, pareciera ser que están como en crisis o como están siendo desafiadas por algunas observaciones. Y para la gente que trabaja en estas cosas, hay como un montón de problemas o desafíos o challenges que hay que explicar, ¿no? Así que he listado algunos nada más de esas cosas que pareciera ser que uno observa y no son consecuencias más o menos naturales de la materia oscura fría. Entonces, yo quería contarles sobre algunas de estas cosas. Cada una de estas cosas sería una charla separada. Voy a contarles algunas cosas, nada de una tal vez de dos, depende de cuánto tiempo me soporten, ¿no? ¿Sí? Pero ese va a ser el plan que vamos a seguir ahora, ¿no? Vamos a hablar de cosas bien pequeñas, escalas bien pequeñas, escalas ya colapsadas, no lineales. Bien. La materia oscura fría, lo bueno que tiene es que es en general la única interacción que importa es la gravedad. Entonces sabemos cómo está distribuida la materia oscura inicialmente, podemos trazar cómo es la distribución de materia oscura en el universo temprano, con el fondo de radiación cósmica, poner una computadora y hacer que esto vaya hacia adelante en el tiempo y ver cómo esas pequeñas estructuras, pequeñas fluctuaciones de 1 en 100.000 en el fondo de radiación cósmica se convierten por inestabilidad gravitacional en estructuras cada vez más grandes. Nos llegamos al presente, tenemos estructuras así, el universo es homogéneo, por supuesto, en escalas muy grandes, pero en escalas pequeñas es muy no homogéneo. Está caracterizado por esto, ellos son como zooms de cada una de estas cosas, hasta que llegan a unas escalas en las cuales hay como una piedra fundamental de la estructura, lo que llamamos como un building block, ¿no? De la estructura, como un Lego, es un montón de Legos, pero un Lego más chiquito. Ese Lego más chiquito en el cual uno se junta para hacer las cosas más grandes es lo que llamamos halos de materia oscura. Y se ve que los halos de materia oscura, estas cosas individuales, donde, ya lo voy a decir más en detalle, no se parecen a la estructura, no es un fractal esto. Esto parece ser medio similar a esto, pero esto no es. Esto es muy diferente que esto. Estas estructuras en escalas pequeñas no se parecen al universo como un todo. Y tiene una estructura muy particular. Vamos a discutir en un segundo. Entonces vamos a hablar de eso, de cold dark matter halos, de halos de materia oscura, ¿sí? Este, como les decía, es la base, la estructura no lineal básica de la materia oscura fría. Y ahora entendemos cuántos hay, cómo se atraen unos a otros, cuántos hay en función de, no sé cómo se dice clustering en castellano, así que Agrupamiento. ¿Ah? Agrupamiento. Agrupamiento. Eso lo entendemos muy bien, ¿sí? También entendemos, por contar su estructura interna y podemos caracterizarlo de forma que nos pueda ayudar a entender estas cosas, ¿no? Entonces empecemos. Halos de materia oscura. ¿Qué es un halo de materia oscura? ¿Cómo lo definimos? ¿Sí? Todo medio una cosa, realmente uno puede definir estas cosas de muchas formas. Estamos hablando de regiones en las cuales la densidad media, si quieres, es tal que el tiempo de cruce, o sea, el tiempo que requiere completar una órbita, si uno quiere aquí, es corto comparado con la edad del universo. Esa es toda la definición. Esa es la definición de un sistema no lineal, un sistema que ha tenido muchas oscilaciones, si uno quiere. O sea, el periodo de una órbita es mucho más corto de la edad del universo.
Entonces uno tiene un halo como este y dice, este halo, mira, este halo 10 a 15 masas solares, este 10 a 12 masas solares, este es mucho más chico que este otro, por supuesto, porque han sido cambiados en tamaño en la figura. Y tenemos esta línea, esta línea circular, dibuja un cierto radio. Ese radio lo usamos siempre como un radio característico. Es el radio en el cual una órbita, para dar una sola vuelta alrededor, dura la edad del universo. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Eso es como delimita el halo del no halo. Esto delimita el halo del no halo porque esta zona es la zona que tiene alguna chance de estar en equilibrio. La zona de afuera, las partículas no pueden ni siquiera completar una sola órbita. Entonces tienen que estar cayendo por primera vez o saliendo por primera vez del sistema. Esta es la zona de equilibrio. Entonces esto es el halo de materia oscura. Lo que pensamos es que las galaxias se forman en los halos de materia oscura y son más o menos así. Esta es la Vía Láctea con su halo de materia oscura. Pequeñito así, en el centro. Con una gotita de luz, si quieres, en una pelota de fútbol oscura en la cual está metido. Bien, ¿qué sabemos de esos halos de materia oscura? Entonces lo que vamos a hacer, para decirlo, lo que vamos a tratar de hacer es esto. Vamos a tratar de ver cosas que podemos observar, que son las dinámicas de estas cosas aquí en el centro, relacionarlas con este halo de materia oscura. Y tratar de ver qué conclusiones podemos sacar acerca de la viabilidad o no de esa teoría de materia oscura fría. ¿Qué hemos aprendido entonces de estos halos de materia oscura? Bueno, una cosa que es bastante fácil es encontrar el centro es la parte más densa. Muy fácil. Entonces uno ve el centro, es decir, bueno, del centro hacia afuera voy a medir algo. ¿Cuánta masa hay? ¿No? ¿Sí? Medimos eso del centro hacia afuera, ¿cuánta masa hay? ¿Cómo cambia la masa? ¿Sí? O cómo cambia la densidad media de materia oscura. Yo voy a tomar una pequeña esferita aquí, los shells, como una cebolla, y de cada shell calculo cuánta masa hay, divido por el volumen de la cáscara y me sale una cierta densidad. Y puede ser densidad versus distancia. Una cosa más densa está en el centro, menos densa está afuera. Ya lo ves a ojo, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que hicimos hace muchos años, por supuesto. También un poco Daniel. Estos son 4 halos de materia oscura. Densidad, radio versus densidad de materia oscura. Hay mucho orden de magnitud aquí. Y lo que ves es algo interesante, que es, primero que estas cosas no son power laws, ¿no? ¿Sí? Lo cual ya es un problema. En astronomía queremos power laws, este no es un power law. Este tiene una curvatura. Lo que es bueno es que tienen toda la misma curvatura. Uno puede parametrizar esta curvatura de alguna forma, no importa exactamente cómo lo hace, pero esta curvatura es la misma para todos. O sea, si toma este halo, que es mucho menos masivo que este, como 10.000 veces menos masivo que este, si toma este halo y toma esta curva, ¿no? Así la bajo, así, la traslado horizontalmente y verticalmente, puede ser que esté encima de este perfectamente. En ese sentido, los halos de materia oscura son autosimilares. Sus perfiles de densidad son todos iguales, excepto que hay factor de escala. Y la escala son 2 escalas, una polarización vertical y una horizontal, son 2 parámetros. Uno es la masa, por ejemplo, unos parámetros de la masa, y otro es un factor, que nos dice cuán denso es un sistema de una dada masa. Por una formulita, no importa exactamente la formulita, lo interesante es que estas cosas son autosimilares. Pero varias cosas son interesantes de esto. Una es que, primero, son autosimilares. Segundo, estas curvas no se cruzan, como ven. Un sistema que es más masivo que este es más denso que el otro en todos los radios. Entonces, si yo pudiera medir la densidad de materia oscura a, no sé, 100 kiloparsecs, por ejemplo, y me da aquí, es este halo y no este. Un solo parámetro, un solo número, y ya sé en qué halo estoy, en qué masa estoy. Como the Planck function, ¿no? La función de Planck. Le das la intensidad por unidad de masa, de unidad de star radiance, todo eso. En un dado punto digo que temperatura es la misma idea. Por supuesto, medir densidad de materia oscura es difícil. No podemos medir directamente, ya digo, no podemos detectarla, pero podemos ver cosas que se parecen. La cosa que más se parece a la cantidad de masa en una galaxia es la velocidad característica. Si uno tiene, por ejemplo, una estrella y se está moviendo en una vuelta circular, les recuerdo, uno puede medir la velocidad de la aceleración centrípeta, ¿sí? Para que dé vuelta en un círculo.
sea, aceleración centrípeta es una medida de la masa interna a un cierto radio. Entonces, ¿cómo es esa velocidad? ¿Cómo cambia esa velocidad característica, que es una medida de la masa, una medida de la densidad, integral de densidad, en función de la distancia? Por supuesto, si todas las curvas estas se parecen y no se cruzan, son curvas de velocidad circular que le llamamos, esta velocidad que tendría una partícula hipotética que da una vuelta circular, tampoco se cruzan y tampoco son todas similares. ¿Sí? Esta es igual que esta, si corro esta hacia la derecha y la subo, se va a parecer a esta, encima de la otra. ¿Bien? Estos son resultados de simulaciones, ahora muchas simulaciones puestas todas juntas, con scatter, todas esas cosas. Entonces, cada halo tiene una velocidad característica, esta es la velocidad máxima si quieren. La cosa interesante de mirar, que lo vamos a usar en un minuto, es que cada halo tiene velocidad máxima, pero que esta velocidad no es constante. Esto baja, decae hacia el centro. Y decae hacia afuera también, pero aparte nos interesa más la parte que decae hacia el centro. La velocidad característica de la materia oscura es más chica a medida que uno se acerca al centro, ¿no? Y sube. ¿Qué tiene que ver esto con las observaciones? Lo vamos a ver en un segundo. ¿Ok? Bien. ¿Qué más vamos a ver? Okay. En este modelo, los halos de materia oscura son los lugares donde se forman las galaxias. ¿Okay? Entonces, si uno mira una galaxia, eso nos está diciendo que estamos en el centro de un halo. Otra galaxia, otro halo, etc. O sea, para cada galaxia hay un halo. ¿Qué relación tiene la masa estelar de una galaxia? ¿Cuántas estrellas tiene una galaxia con el halo en el cual se encuentra? Una buena pregunta. ¿Por qué? Porque la función de masa de los halos de materia oscura la podemos calcular a través de las simulaciones. Tiene que ver solamente con ese espectro de potencia que le decía al principio. Usted me da ese espectro de potencia y yo le digo cuántos halos hay de materia oscura por unidad de volumen para cada masa. Esta es la función negra. Esta es la masa de un halo, es la cantidad del número por bin por unidad de volumen. Y uno dice, bueno, esta es la forma que tiene, es como una power law, ¿sí? Con una pequeña curvatura aquí. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la función de masa de las galaxias? Pero ahora la masa estelar, no la masa de dark matter, no la masa de materia oscura. Y se parece una cosa de este tipo. De forma muy diferente, una normalización diferente, etc. Ahora, si cada galaxia vive en un halo, claramente la relación que hay entre, como las formas son tan diferentes, la relación que hay entre la masa de la galaxia y la masa de un halo debe ser bastante compleja, no es trivial. Una forma de pensar en esto es decir, bueno, hagamos algo para simplificar este problema. Digamos, por ejemplo, que las galaxias más masivas viven en halos más masivos. O sea, tengo una caja grande, hay 1000 halos, los ordeno, este es el más grande, más chico, los ordeno a todos, tomo todas las galaxias en la misma caja, las ordeno, pongo la más masiva en el lado más masivo, la segunda más, etc. Como todos así. Hago que cada galaxia corresponda a un halo, pero respetando su orden en masa. Es un proceso que se llama abundance matching. En el cual lo que estamos diciendo es, miremos estas galaxias, tienen 10 a 12 masas estelares, masas solares. ¿Hay cuántas? Hay este número por unidad de volumen. Mira, estos halos de 10 a la 14 masas solares tienen el mismo número por unidad de volumen. Si pongo esta galaxia en estos halos, me sale bien. ¿Sí? Si pongo estas galaxias en estos halos, me sale más bien también, etc. Entonces, esa es una forma de entender, es para demostrar que eso funciona bastante bien, de poder reproducir la función de masa estelar, que esto es lo que observamos en este modelo. Y no hay muchos parámetros en este caso no hay ningún parámetro que libre ya. Esta cosa negra se conoce, esta cosa negra tiene hasta error bars, que están metidos dentro de la línea. Esto se conoce muy bien. Esto también se conoce muy bien. Un poquito menos bien, se conoce muy bien. Hay una sola forma de hacer esto. ¿Sí? No hay como muchas vueltas. Uno puede tocar aquí un poquito, pero no hay muchas vueltas. Esto es lo que tiene que ser, es la forma en que tenemos que poblar los halos de materia oscura con galaxias para que esta cosa nos salga. Esta parte de aquí de galaxias muy masivas, estos están en el centro de cúmulos de galaxias, esto es un lío. Muy complicado para mí, muy difícil.
Esta es masas bajas, 10 a la 7. La Milky Way, la Vía Láctea, está por aquí, por delante. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 órdenes de magnitud más chicos que... O sea, estamos hablando de escalas de enanas, galaxias enanas, pequeñas. Lo interesante es que esas galaxias enanas, su abundancia, su número, es casi constante. Digamos que es exactamente constante, ¿verdad? Para eso una idea. Es exactamente constante. Si esto fuera exactamente constante, ¿qué quiere decir esto? De acuerdo al truco que les dije allá. Imagínense, si hay el mismo número 10 a la 9, 10 a la 8, 10 a la 7, si hago el truco que les dije antes, uno va aquí a seguir y lee 10 a la 11 o algo así. 10 a la 8 más 10 a la 11. 10 a la 7, 10 a la 11. Todas las galaxias enanas viven en halos de la misma masa. Más aún, hay un halo de una cierta masa, poner aquí, que es 10 a la 9, por ejemplo, que no se cruza nunca. No se cruza nunca una horizontal. Esos halos son oscuros, no tienen galaxias. Otra forma de decir, una forma complicada de decir que hay una masa característica, debajo de, como un umbral, debajo de la cual no hay galaxias. Pero hay halos, ¿no? Estos halos existen, hay miles y miles y miles. Hay muchísimos laboratorios oscuros que deben estar oscuros. No tienen galaxias, por alguna razón no han podido formar galaxias, no han podido formar estrellas. Y entender eso, por qué y cómo, es una de las cosas en las cuales trabajamos bastante, ¿no? Esta otra forma de decir lo mismo. Esta es la masa de halo versus la masa de galaxia que precisas para que te salga esta cuenta. Y ven que es una cosa bastante no lineal y que se hace muy vertical aquí. Este es el umbral que yo les decía, ¿no? ¿Sí? Debajo de esta masa ya no hay galaxias. Las galaxias son súper faint. ¿Se entiende más o menos? Bien. Esto podemos, por ejemplo, ahora de simulaciones, vamos a hacer estas simulaciones que les mostré antes, donde salen estos números, donde sale el número de halos que hay por unidad de volumen, que se conoce muy bien. Ahora tenemos simulaciones que también siguen la formación de las galaxias, o sea, cuando el gas va al centro y hace esos disquitos chiquititos que dan vuelta, y estrellas, y cuásares, y AGN, y un montón de cosas, ¿no? Pero lo hacemos eso, y este es el tipo de cosas. Yo he trabajado con esta simulación en particular bastante, con colaboradores también. Y esta es la función de masa que hay de estrellas, de galaxias, que nos salen en una de estas simulaciones. Los halos ya les mostré, la curva negra, y estas son las curvas de diferentes parámetros, no importa. La cosa es que anda más o menos bien. ¿Sí? Bueno, bien. La relación entre masa de halo y masa estelar que les contaba también sale más o menos bien. Esta es la predicción que uno haría, y estos son los resultados de la simulación. O sea, esta idea del abundance matching, que les decía, esta idea de que hay un umbral, de que hay una escala de masa, parece que se canta de lo más bien. ¿Okay? Entonces, la estructura, las primeras cosas, las cosas más obvias, cuántas hay, etc., se entienden, me parece. Ahora, la idea es llevarlas más allá. ¿Cómo podemos usar esto para predecir otras cosas que tal vez se conocen mejor, menos, se han medido, tal vez no tan precisamente aún, para poder ver si este modelo en verdad funciona en escalas donde no las hemos aún probado, ¿no? ¿Sí? Entonces quería contarles algunas de estas cosas, y creo que dado el tiempo vamos a hablar de una sola de estas cosas. Así que pero hablar de 8 o 10 cosas, tendrían que invitarme de nuevo a que venga. Voy a contar una sola que trabajé hace poco con un estudiante que era de Córdoba, así que un poco de cosas locales, ¿no? Un poco de... Ahora está en Oslo. Pero bien, quería contarles esto. O sea, ¿qué predicciones tenemos, ¿no? Que en estas escalas, que son no lineales, esta no es la teoría de perturbación. Estas cosas uno precisa hacer las simulaciones, ver qué pasa, usar este perfil de densidad que les mostraba, etc. Y entonces la aplicación que les quería contar es esta, una aplicación bien astronómica. ¿Okay? Si son físicos, no duerman todavía, ya les cuento de qué es esto. Es bien astronómica, esta cosa que le gustan a los astrónomos, ¿no? ¿Sí? Y es la relación que uno llama la relación de Talley-Fisher, les cuento qué es, o del plano fundamental, galaxias espirales y galaxias elípticas.
Bien astro, bien astro. ¿Bien? Vamos. ¿Qué tiene que ver esto con la materia oscura? ¿No? Bien, Tally Fisher. ¿Qué es el Tally Fisher este? ¿No? Los físicos también son peores que nosotros. ¿No? Nosotros ponemos 2 nombres nada más. 3 como máximo. ¿No? Los físicos 6, 7. No sé qué. Al final empiezan a poner como siglas, porque si no, no se sabe de quién está hablando. Nosotros 2 nada más. Tally Fisher en 2 astrónomos. Yo los conozco los 2, ¿verdad? Y lo que descubrí ya hace muchos años, ya no me acuerdo de cuándo es. Este es el paper original. Tally Fisher del 1977. Bueno, está para esconder cosas, Eso es 77. 77, lo que ellos dijeron, fueron un cúmulo de galaxias, donde todas las galaxias parece que están todas a la misma distancia de nosotros, ¿no es así? Y lo que descubrieron es que si uno mide la velocidad característica de una galaxia espiral, ¿no? Dando vueltas en un disco, cuando rápido dan vuelta, esa velocidad característica correlaciona con la magnitud, que le llamamos, la luminosidad de esa galaxia, cuán brillante aparece. Lo que descubre es que hay créalo o no, un power law entre las dos cosas. Son dos medidas logarítmicas, así que una línea recta es un power law, por supuesto. Entonces esta es la cosa. La velocidad va como la velocidad al cubo, no importa exactamente. Es como un power law. Así, el scatter es bastante pequeño. Entonces la gente, los astrónomos, quedaron súper entusiasmados con esto. Entonces dicen, entonces, ¿por qué se entusiasman tanto? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es la razón del entusiasmo? La razón del entusiasmo es que esta medida no depende de la distancia, de la velocidad, características, Doppler, ¿sí? Cuán rápido las cosas, no importa si está cerca o lejos, mide la misma velocidad. Este sí, esto depende de la distancia. Si yo tuviera 2 cúmulos a diferente distancia, tendría 2 curvas, una aquí y otra desfasada. Más abajo o más arriba, dependiendo si el cúmulo está más lejos o más cerca. Es lo que llamamos un indicador de distancia. Secundario, pues entonces es relativa unas a las otras. Pero es muy útil. ¿Sí? Si puedo calibrar una, se la distancia a todas. Es lo que hacemos en astronomía. La ley de Henrietta Leavitt, nosotros la usamos para las cefeidas, etc. Todo es la misma historia, siempre lo mismo. Julio, Sí. pero como que ¿a qué distancia del centro de la galaxia tomas esa velocidad? Ya llegamos, a poco. Lentamente. Buena pregunta. ¿Qué distancia? Claro, depende de la distancia. Aquí está, la curva de rotación de una galaxia típica, ¿no? Esta cosa blanca. Entonces, bueno, si uno toma la velocidad aquí es 100, aquí es 200, pero lo importante es esto. Después de un cierto radio, miren que no importa dónde uno mide. ¿Sí? Entonces, si uno toma una medición como esta y tiene bastante masa por aquí, la medición promedio que te sale es esta velocidad. Ese es un flat rotation curve. O sea, hablar de una velocidad por una galaxia disco está más o menos bien. Si uno se mete en el detalle, podemos estar todo el día discutiendo y la gente se pasa todo el día discutiendo. Pero para el nivel de lo que estamos hablando ahora, una galaxia de disco, una velocidad. Y está bastante bien. ¿Okay? Y no es loco. O sea, ves que este va a una flat, ¿no? O sea, si es flat, o sea, hay una velocidad característica. Bien. La otra cosa que es interesante es esta. Que, bueno, estas son mediciones más modernas de esto. Estos son muchos cúmulos, todos son cúmulos diferentes, todos escalados de manera que tengan la misma distancia, puesto a la misma distancia, ven que todos tienen más o menos lo mismo. O sea que esto funciona, este es un indicador de distancia secundaria que funciona. Lo interesante de esto es el scatter, aparte de la power law, vamos a hablar de esto también, pero el scatter. Este scatter es pequeño, astronómicamente hablando, bastante pequeño. Y lo más importante es que este scatter no depende del tamaño de la galaxia. Si uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Así? En astronomía y en física, ustedes se acuerdan que la masa de un sistema se puede calcular con la velocidad de rotación por una distancia, ¿no? Es decir, la forma que vemos la masa del Sol, la velocidad de la Tierra al cuadrado por la distancia de la Tierra al Sol, la velocidad de Júpiter cuadrado por la distancia de Júpiter al Sol,
nos sale siempre el mismo número, esa es la masa del Sol. Siempre hacemos esto. B al cuadrado por R nos da la masa. Ahora tomemos dos galaxias de la misma masa estelar y cambiemos la distancia, cambiemos su tamaño. Galaxias que son disco, ¿no? Todas las galaxias disco. Son chiquititas, pero son grandes, pero tienen la misma masa estelar. Y lo que hago cuando hago eso, puede ser una galaxia 10 veces más grande que la otra. Y la velocidad es la misma. La velocidad característica que mido es la misma. Este rango, este es el zero point, si quieren, de que tengo que cambiar para que todos me queden, ¿no? ¿Sí? Y cómo depende de lo que se llama el brillo superficial. Este es la velocidad dividida por el radio cuadrado. Este es, digamos, el radio, si quieren. Y ven que no depende del brillo superficial. Tengo una galaxia, de nuevo, la puede ser grande o chica, no la misma galaxia, pero una galaxia de masa estelar similar, puede ser muy grande o muy chica y tiene la misma velocidad. Cosa mandinga, ¿no? Así como puede ser que tenga la misma masa, le cambia el radio y sale a la misma velocidad. Si es que esto es verdad, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué es así? Es más complicado todavía, porque tenemos otro tipo de galaxias. Estas son galaxias en las cuales esta velocidad característica es una velocidad circular. Están las cosas dando vuelta más o menos en círculos, como en la Vía Láctea. El Sol da la vuelta en un círculo alrededor del centro galáctico a 200 km por segundo, más o menos. Hay otro tipo de galaxias donde no hay una forma, no hay un plano típico o un eje alrededor del cual las cosas roten. Son como esferoides. Cada estrella tiene su propia órbita, su propio plano orbital, y toda la mezcla es como una cosa medio redonda, como un enjambre de abejas estelares que andan dando vuelta. Entonces, eso es lo que llamamos galaxias elípticas. Son este tipo de galaxias aquí. Son miles y miles de estrellas dando vuelta en cualquier plano. No hay un eje típico, y en este caso no es así. En este caso, si uno toma dos galaxias de la misma masa estelar y una más chica que la otra, la más chica tiene velocidad más alta. Más o menos lo que uno espera de esta relación que les decía antes, ¿no es así? Si uno tiene la misma masa y la chica, la velocidad tiene que ser más grande. ¿No? Entonces, porque el producto tiene que ser el mismo. Entonces, en las elípticas parece ser que esta cosa natural que uno espera funciona, en las elípticas no, en las espirales no. ¿De dónde sale eso? Locked cat, como dicen en inglés, ¿no? Gato encerrado. ¿No han hablado de eso? The locked cat. No, acabo de inventar eso, por eso no han oído hablar. Pero está bien, locked cat. Gato, ¿no se usa eso? Usted no usa que es todo Twitter ahora, gato encerrado. Nosotros en Santiago decimos así, hay gato encerrado. Hay algo raro, que entonces parece que en elíptica el tamaño importa y en espiral el tamaño no importa. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Bueno, eso tiene una explicación bastante sencilla dentro de Cold Dark Matter. Y esta es la razón. Acuérdense que había una relación. La masa estelar de la galaxia correlaciona con la masa del halo, ¿no es así? Por esa abundance matching. Si me das la masa estelar, te digo la masa del halo. Pero toma una masa estelar, una, cualquiera. 10 a la 10.5. Un ejemplo, no sé. Sé que alguien que halo vive. Esta velocidad, por ejemplo, la masa del halo. Son números, no importa. Y ahora, les dije, está todo fijo ya, ¿no es así? Esta masa estelar, ahora tengo fijo esta velocidad circular que he contado. No puedo cambiar más. Este es el perfil de velocidad circular del halo. Pero lo que yo mido es el halo más las estrellas. ¿Sí? Entonces, digamos que esta galaxia es muy grande. Tiene un halo, tiene la velocidad, tiene un radio de, no sé, 30 kiloparsecs. Aquí. ¿Qué velocidad mido? Esta, ¿no es así? Es el rojo más el negro, me sale este negro. Ahora hagamos el radio más chiquitito, hagamos que sea 20 kiloparsecs. Tengo este más el rojo, me sale este. Ahora más chiquito, 10 kiloparsecs. Este es la materia oscura, el disco, este me sale, etc. Ahora ven qué es lo que pasa, ¿no? Así, la medición que tengo es independiente del radio. Independiente del radio hasta un cierto momento. Hasta que la galaxia se hace tan pequeña que ahora empieza a dominar sobre la materia oscura. Y esta empieza a subir.
explicación de toda esta cosa, de todas estas relaciones de escala que le llamamos entre galaxias espirales y discos, las galaxias discos son más grandes que las galaxias espirales. Son más grandes que este radio como crítico, donde la velocidad empieza a subir. Las galaxias espirales son grandes y entonces el tamaño no importa. ¿Por qué no importa? No importa porque la forma de la velocidad circular de un halo de materia oscura es este. Sube, sí. Si el verde fuera flat, esto no sería así. O si el verde fuera muy diferente que esto no funcionaría. Entonces esto es como una prueba, si uno quiere, de que la distribución de materia oscura dentro de una galaxia típica es bastante similar a la predicción de esta curva roja, que es la función esta que les decía con dos parámetros, que la gente llama NFW. Si fuera muy diferente que esto no funcionaría. Y esto explica por qué la Fisher relation es independiente del tamaño y por qué las elípticas no. Porque puede empezar a subir como loco, ¿no? ¿Sí? Si pongo estos discos o estas galaxias muy pequeñas, las velocidades empiezan a subir. Bien, creo que les puedo contar más detalles de esto, pero estas son cosas para mostrarles que esas en verdad funcionan. Este es en Eagle, por ejemplo. Este es el Tally Fisher en Eagle comparado con las observaciones, pero las cosas están bastante bien. Usando solamente este bandance matching, para que salen las simulaciones directamente. Y también que uno puede usarlo después para predecir cómo es la distribución de velocidades en función del tamaño de galaxias de diferentes fases. Bien, bueno, lo dejamos aquí, me parece que es un buen momento para parar, ¿no? ¿Están agotados ustedes? Yo sí. Así que les agradezco mucho y si tienen preguntas, por supuesto, las seguimos. Tengo muchas otras cosas para contarles, pero será para otra oportunidad. Bueno, gracias.